La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Los expertos que logran cambiar la opinión pública. Quiero empezar esta hora de Maquiavelo mostrando un gráfico de tantas encuestas que circularon esta semana. Creo que fue la más rica en lo que va del año de encuestas que circularon. Una de Reyes Filadoro, consultora que la empecé a ver ahora últimamente, principal responsable de la crisis económica, porque eso es un tema de lo que hablamos mucho en la obra de Maquiavelo, con esto de, bueno, si el gobierno se equivocó, como creemos, en no haber mostrado correctamente la herencia, para poder hacer cambios un poco más profundos que los que hizo, para que no pasara esto que está pasando ahora. Le da en una encuesta nacional que el responsable de la crisis económica es el 56%, es la política del gobierno. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede volver sobre la herencia cuando ya tuviste más de 3 años de gobierno o 3 años de gobierno? Y hay muchos que dicen, bueno, ya está. Si no te acordaste en su momento, como lo explicamos aquí en la obra de Maquiavelo, el gobierno mostró a través de un libro que se publicó, un PDF, que hay que buscarlo para encontrarlo, que se llama El Estado del Estado. El propio presidente Macri hizo muchas referencias a lo que podrías definir como se mostraron muchos árboles, pero no el bosque. ¿Qué es el bosque? El bosque es un país inviable, económicamente inviable. El gobierno mostró que bueno, que habían dejado mucho déficit y mostró que habían destruido el tema energético, por eso era imprescindible. El único ajuste no gradual que se hizo fue el de las tarifas de servicios públicos. Pero no se mostró ese bosque que era la Argentina inviable, económicamente inviable, que por supuesto, como muchos advertimos de entrada, había que tomar medidas de reformas estructurales profundas de entrada. Y va a ser mucho más fácil que ahora. Obviamente que el ajustazo, bueno, se hace obviamente con una enorme suba de impuestos y está bien que se lo haga si es que no se puede tocar como no se toca el gasto político, bueno, que a través de esta enorme suba de impuestos por lo menos el país no termine de estallar ya en un 2001 definitivo. Ahora, con esta suba de impuestos, con este impuestazo, no va a haber ni crecimiento ni inversiones porque este es el país más inhóspito para los inversores del planeta Tierra. Entonces nos preguntamos, ¿puede el gobierno ahora volver sobre la herencia? Mi idea es que sí. Como diría el presidente Macri, sí, se puede. Se puede porque, hablando de sí se puede, cuando el presidente decía sí, se puede, en realidad lo que estaban haciendo es mirar para atrás, ver lo que tenían adentro, esto es en los primeros meses del gobierno, y llegar a la conclusión de que no se podía. Mientras decían sí se puede, miraban para adentro y decían no, no se puede, es todo desesperante. Se encontraron en el Banco Central con muchas menos reservas de las que admitieron. Terminaron diciendo que el Banco Central tenía las mismas reservas que dejó, teóricamente, el bla, bla, bla del kirchnerismo, cuando en realidad eran mucho menos. La opción de hierro era, mostramos lo que tenemos y decimos que estamos definitivamente quebrados, o decimos, bueno, sí, no está tan mal la cosa, bailamos un poquito, está todo bien. Se apostó por eso, porque se esperaba que así vinieran las inversiones. Y terminó como terminó. Entonces la pregunta es, ¿se puede? Yo creo que sí. Yo creo que si el presidente se sienta ante los argentinos después de 3 años y les dice, la verdad, me equivoqué. Creímos que era más fácil sortear el problema de la herencia cambiando de tema.
nos equivocamos y ahora entendemos qué tenemos que hacer para que Argentina se convierta en un país normal. Y mi teoría es que los argentinos lo van a tomar mucho mejor a que si el presidente dice ya está, esta es la última crisis y ahora vamos para adelante, ya se arregló todo. No sé, propuesta. Quiero que recordemos un tema sobre la comunicación del presidente Macri, hablando del presidente Macri. La última conferencia de prensa que dio Mauricio Macri fue el 18 de julio de este año, una conferencia de prensa muy recordada, en donde sobre todo destacamos mucho la enorme diferencia entre sostener una conferencia de prensa real, con preguntas de periodistas reales, y no hacerlo como Cristina Kirchner. Recordemos que Cristina Kirchner en sus 2 mandatos dio una sola conferencia real abierta, una en 2 mandatos. Por supuesto que cada uno tiene su librito. Donald Trump dio una también, después únicamente dio muchas, sí, pero en sus viajes al exterior. Lo mismo el francés Macron. Macron dio una sola conferencia de prensa abierta en Francia y después, cuando viajó, sí dio conferencias de prensa. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo ven los profesionales de la comunicación? Acá lo tenemos a Macri en esa conferencia del 18 de julio, que fue la última, y la pregunta, por supuesto, que nos hacemos. El país está en crisis. No está en llamas porque el dólar, gracias a Dios, dejó de subir, pero con tasas altísimas que han parado la economía en seco y una inflación altísima que supera ampliamente la inflación real del gobierno de Cristina. Entonces nos preguntamos, ¿no es por ahí un momento de crisis para que el presidente vuelva a sostener una conferencia de prensa? Se lo preguntamos a profesionales de la comunicación, a una encuesta que hizo la revista Imagen a un panel de unos 250 profesionales. Respondieron 91 de los más representativos de la Argentina, con la pregunta si el lapso de tiempo transcurrido desde la última conferencia de prensa de Macri es: el azul, pasó demasiado tiempo, 44%, el rojo, el tiempo transcurrido fue ligeramente excesivo, el 23%, o sea que estamos viendo que ahí nos está dando más de 2/3 que opinan que pasó mucho tiempo. Hay un 12% que dice que fue adecuado y un 18%, 19% que dice que es intrascendente cuánto tiempo pasa. La siguiente pregunta es si en situaciones de crisis como la actual hay que tener una comunicación más frecuente, más fluida, para poder explicar, para que la gente a través de los medios entienda qué es lo que quiere hacer el gobierno. Bueno, respuesta, más frecuentes, 58,2%. Mantener la misma frecuencia, 20%. Pero lo que pasa es que el gobierno bajó esa frecuencia y los que creen que la frecuencia de las conferencias de prensa es intrascendente, solo el 17%. O sea, no sé, capaz que se equivocan todos, pero los profesionales de la comunicación ampliamente están, de alguna manera, proponiendo que tenga más conferencias de prensa Mauricio Macri. Sobre la conveniencia general de que los mandatarios modernos sostengan el formato de conferencia de prensa. En los países modernos, civilizados, ya te digo, Trump no, pero en los países modernos lo hacen. Ejemplo, mira, Obama lo hacía una vez por mes. Y el presidente Macri, en campaña, prometió que iba a hacer una conferencia de prensa una vez por mes. Y los presidentes, en Europa la mayoría lo hace así. Bueno, el 71% opina que sostener conferencias de prensa es parte del ejercicio del poder en democracia. Y hay una ínfima parte intrascendente que opina que la conferencia de prensa fue reemplazada por las redes sociales, porque esa es un poco la visión de Jaime Durán Barba, el asesor de Mauricio Macri, que escribió una columna en Perfil después de esa conferencia de prensa, mostrando que a los periodistas, esta es la visión del gobierno, a los periodistas nos interesan temas que no les interesa a nadie, como la inflación o la falta de empleo, en fin, y que en las redes sociales se hacen preguntas más divertidas. Le preguntaron si le gustaba más Tita y Rhodesia, qué sé yo. Para una Argentina con inflación cero y con crecimiento del 6% anual es una buena pregunta. Bien, y finalmente, ¿cuál es la nota que le dan los profesionales de comunicación al gobierno del presidente Macri? Y bueno, acá vemos que las más frecuentes son 3, 4 y 5 y que el promedio general de los 91 que contestaron la encuesta es de 4,3. O sea, esto no es autosatisfacción, pero si en la obra de Maquiavelo decimos que el gobierno comete errores de comunicación,
por lo menos no estamos solos. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Me voy a sentar con Claudio Polito Polosecchi, uno de los, además de que tiene una encuesta muy interesante, uno de los analistas de la política más brillantes de la Argentina. ¿Quién es ese? Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa, la gripe. Estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, Claudio Polito Polosecchi, de la consultora GOP. Antes, Polito, te voy a mostrar un gráfico de esta encuesta de Filadoro que me llamó la atención. ¿Lo tenemos por ahí? Los opositores al gobierno de Macri. ¿Quién cree que es el principal opositor? Fíjate, bueno, obviamente Cristina Fernández, Hugo Moyano, Sergio Massa y en el cuarto puesto Lilita Carrió. Después vienen Urtubey y Pichetto. ¿Cómo te explicas eso? Bueno, yo creo que está bien, eso es lógico. Eso forma parte del contrato que Cambiemos le ofreció a la opinión pública. Es un contrato que tenía como principal cláusula juntarnos para terminar con el kirchnerismo. Segunda cláusula, ganar la elección legislativa. Bueno, y ahora vienen las otras cosas donde cada uno de los socios pone su propia cláusula. Claro, esto me imagino que se hizo, después de que Cristina dijo, que Lilita dijo que le perdió la confianza a Macri. Eso ya es directamente romper. Pero sin embargo no rompe el contrato. Vos fíjate que justamente esa es una de las grandes novedades del panorama político argentino actual, del momento de la política argentina, esto de que vos tenés una fuerza que tiene una policromía de colores, como se decía en los relatos futbolísticos, y que eso no afecta, la unidad de gestión. Sí, igual es raro, ¿no? O sea, una coalición que, si bien no se rompió oficialmente, en donde uno de los aliados primero le hace un juicio político a uno de los ministros del gobierno y después dice que le perdió la confianza. Es que nosotros yo creo que no estamos acostumbrados a las verdaderas alianzas. Esta tampoco lo es. En Alemania la coalición entre los demócratas cristianos y la socialdemocracia también tiene problemas. Está llena de ruido. Y ni hablar que de Brasil. No te olvides que Temer era el vicepresidente de Dilma. Sí. Tal cual, sí, ni hablar. Buena comparación. Ya, hablando de fútbol, mencionaste fútbol. Cortito, ¿cómo lo ves a esta decisión del presidente Macri de que el súper, o como le dice Berenstein, hiperclásico, se juegue con público visitante? ¿No es una apuesta? Si le sale bien, todo bárbaro, le suma puntos. ¿Y si hay un muerto? Yo creo que hay dos cosas que a Macri le encantan. Primero el fútbol y segundo tomar riesgos. Y este episodio es un Mauricio auténtico. Es una jugada a un pleno que si le sale muy bien. Ahora, conociendo al peronismo o al kirchnerismo, ¿vos no te imaginás que el kirchnerismo le arme un muerto? Bueno, hay que hacerlo. Y lo intentaron, si uno se pone en la mente de Cristina, lo intentaron 2 veces frente al Congreso y hasta ahora no le salió. Sí, intentaron también con lo de Maldonado y con lo de la maestra, que no sé. Es un riesgo. A nuestro presidente le gustan esas cosas. Le gusta el fútbol, le apasiona. Y era muy difícil que él se sustrajera a semejante evento futbolístico, y además le gusta tomar riesgos, le gusta que las cosas, o sea,
es más amigo de los hechos que de las palabras. Si le sale bien, lo puede Tiene capitalizar. que ver mucho con lo que decías antes de las conferencias de prensa. A Mauricio le gustan mucho más los hechos que las palabras. ¿No? Tiene un estilo de liderazgo casi zen, en el sentido que le gusta, donde explica poco, dice siempre lo mismo, no tiene matices, es monocorde en su comunicación y prefiere que sean los hechos los que hablen. Está bien. A nosotros, los que vivimos de la comunicación, nos pone nerviosos eso. Claro, no, yo lo que digo es, está bárbaro que arriesgue, y me pregunto, si tanto le gusta arriesgar, como en este caso que está jugándose un pleno, que vamos a ver cómo le sale, qué lástima que no arriesgó cuando arrancó el 10 de diciembre de 2015 con un programa de reformas estructurales y un gran acuerdo para cambiar la Argentina, y hoy estaríamos en otra historia, no estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que el contrato original de Cambiemos tiene una cláusula casi excluyente, derrotar el kirchnerismo. Yo creo que el próximo contrato va a contener otra cláusula excluyente que va a ser controlar la inflación y promover el crecimiento. Y ese es el tema de la próxima elección. Yo creo que por eso las formaciones y las conformaciones de candidatos y de políticas que hoy se están presentando eluden esa cuestión. O sea, yo creo que el debate y lo que la gente en definitiva en esta nueva opción electoral, lo que va a tener que decir, bueno, cómo vamos a vivir en un país que ya sabemos que no puede gastar más de lo que produce, que tiene que controlar la inflación, que tiene que tener un perfil productivo para avanzar y que eso no es gratis. Ahora, vos lo escuchás a Durán Barba y dicen los medios que dice, yo no lo escuché en este caso personalmente, que le va a recomendar a Mauricio Macri no hablar de economía, hablar de otros temas, no sé, que el cambio cultural. ¿Se puede, en una situación económica crítica como la que tenemos, que un candidato que gobernó 3 años, y cuando sean las elecciones van a ser casi 4, que se escape al tema? No sé, yo no lo escuché a Durán Barba. ¿Vos qué le dirías? A ver, si te llama Mauricio y te dice, che, ¿qué hago en las elecciones? Durán Barba me dice que no hable de economía, pero no solamente que la oposición me va a plantear la economía, sino que la gente de lo único que habla hoy en día es de economía. Yo creo que la discusión pendiente es cómo hacemos avanzar un país sin superávit. O sea, porque yo creo sin déficit. No, sin superávit. Es muy fácil gobernar con superávit y eso lo demostró el kirchnerismo. Lo difícil es gobernar sin superávit como está gobernando Macri ahora. Nosotros no vamos a tener superávit de la noche a la mañana para obviamente que viene. Entonces, ¿cómo se construye el crecimiento en un país que no tiene, precios de materias primas por el no como las tuvo Cristina, que tuvo 5 años de los precios más altos de toda la historia. Ahora, yo me voy a preguntar... O sea, no es la economía. Yo creo que ese debate no es económico, es político. Mirá, es una construcción política gobernar sin superávit. El viernes Bonelli escribió una columna muy interesante donde contaba que en Wall Street, donde está la bolsa, donde están los inversores privados, están preocupados porque vuelva Cristina. Y que ante esa situación prefieren esperar hasta octubre del año que viene y no van a invertir. Y por otro lado, la semana pasada lo dijo, pero con una claridad ya meridiana, María Eugenia Vidal, que no va a ser candidata a presidente. Yo digo, Polito, ¿no sería más negocio para Mauricio Macri ante la duda de que él pueda ganarle a Cristina? Cosa que yo no la tengo. Yo tengo más bien dudas de que Cristina se va a bajar y que entonces ahí va a tener una situación muy complicada el presidente Macri. Decirle a María Eugenia, mira María Eugenia, yo te propongo a vos, o por lo menos no desmiento que seas vos, porque si en Wall Street ven que vos tenés mucha más chance de ganarle a una Cristina o a quien sea, van a venir las inversiones y va a haber más confianza y después vemos. Pero ya desmentirla a María Eugenia cuando en Wall Street tienen tantas dudas... Yo a lo que le tengo miedo es a la profecía autocumplida, a este asunto. Yo no tomo decisiones económicas porque tengo miedo que gane tal otro y entonces con mi actitud estoy creando las condiciones económicas para que gane este otro. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Yo creo que el gobierno tiene que lograr mostrar un horizonte económico y una conducta económica y una política económica clara en el primer trimestre del año que viene y lo posible
mostrarla enunciarla en el primero y mostrarla en el segundo. Claro, mostrarla con algún resultado. Y eso yo creo que elimina, digamos, el resto de los debates son fantasiosos. Sí, igual está para pensarlo eso, ¿no? Si en Wall Street ven que una María Eugenia les puede ganar fácilmente a un peronista o a Cristina, normalmente, va a entusiasmar más a los apostadores. Normalmente los mercados se equivocan en política. Mirá, qué dato, ¿eh? Una pequeña pausa. Que nos muestre cómo está la evaluación de la gente del gobierno nacional, que no está bien, y las expectativas, que yo creo que por ahí se va a jugar la elección del año que viene. Si los mercados acertaran siempre en política, seríamos todos millonarios. Seríamos todos millonarios. Ahí venimos. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando, aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, ¿cómo evalúa la gente en Capital y Gran Buenos Aires, que no es un distrito, obviamente, es un rejunte geográfico, pero es significativo, el gobierno nacional? Y los números son tremendos, porque ahí está toda la evolución desde que empezó el gobierno de Macri hasta ahora, que va de un negativo de 31 al principio a un negativo de 70. Bueno, en general este mes lo que hemos visto es que las imágenes del gobierno continúan deteriorándose, a pesar de que otros indicadores como los del consumo y los de las expectativas han mostrado una leve mejora. Podemos ver el próximo de las... O sea, por eso, una vez más, estamos en un problema político más que económico. O sea, una vez más, lo que hace falta acá es mostrar firmeza en lo político, ser claro en la explicitación del rumbo, y eso va a dar vuelta a las expectativas, que de hecho, vos fíjate que... Ahí está, ¿cómo estaremos dentro de un año? Es muy leve la mejoría, pero frente a un panorama en el cual las imágenes siguen deteriorándose, que se haya detenido la caída y haya una leve mejoría, bueno, es una luz... al final del amarilla, una luz al final, no sabemos si no es un tren de frente, pero digamos, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si digamos, muestra que se ha llegado a un piso y que empieza un leve ascenso, o que simplemente se detuvo la caída para respirar. Para un tomar respiro. aire. Claro. Ahora, ¿vos viste la nota que le ponen los expertos en comunicación a la comunicación del gobierno, promedio 4,3? ¿Vos dónde te ubicas? De 1 a 10, ¿qué le pones? No, la comunicación del gobierno, la verdad que tendría que pensarlo un poco, pero no es espantosa. ¿Estás para aprobar o para bochar? Y no, la comunicación está en el punto medio. Jugate. No, porque en muchas ¿Bochado cosas, o aprobado? En muchas cosas es efectiva y es eficiente, y otras cosas es... Digamos, muy buena la campaña esta que se ve, de haciendo lo que hay que hacer, mostrando la obra que no se ve. A mí no me gusta, mira vos. No. Es que tiene toda la estética del kirchnerismo. Es que yo creo que lo que la gente necesita primero darse cuenta que entiende la situación en la que está pasando. Es demasiado tecnocrática esta comunicación. Sí. Bueno, pero te está mostrando obras, bueno, trenes, pero yo empezaría diciendo, reconociendo que sabemos que no la estás pasando bien. O sea, si a mí... Falta empatía. Que me arreglen la vereda cuando no llego a fin de mes, ¿viste? Me da un poquito de bronca. Déjame la vereda rota, pero yo prefiero llegar a fin de mes. Exactamente. Sí, claro, que eso era lo de Cristina. La gente bueno, no tenía luz, pero bueno, se compraba entonces plasma. por lo menos, si vas a arreglar la vereda, explícame cómo
el arreglo de la vereda a la larga va a redundar en que yo esté mejor. Sí. Porque también es una realidad que las obras públicas terminan teniendo un reflejo en el desarrollo de la economía que no beneficia. Sí, pero también tiene un flor de reflejo en el gasto público, ¿no? Y eso es lo que hace el déficit. Bueno, entonces me parece que esa comunicación precisamente es por lo menos incompleta. Es incompleta, sí, coincido totalmente. Cortito, usted fue a trabajar el día del paro de la CGT y te dicen los que no, que obviamente la mitad, porque no pudieron, ¿por qué no fueron a trabajar? Muy interesante. Y fíjate vos que los que adhirieron es el 30% del 50%, 3 por 5, 15. 15% realmente fueron los que adhirieron al paro. Por algo se levantó este último paro. Bueno, nosotros estamos haciendo últimamente una pregunta todos los meses que es, dada la situación económica actual, ¿usted cree que es necesario un nuevo paro general? Lo preguntamos todos los meses. Y en los últimos 2 meses está entrando en descenso. Que no aporta. Claro. La gente lo que siente es que si bien no está contenta ni satisfecha con la situación económica, que el paro tampoco es una solución. Para terminar, muy interesante este cuadro de GOP sobre, luego del debate de la despenalización del aborto, que como yo siempre digo fue una clase magistral de cómo se maneja la opinión pública, los que la manejaron a favor del aborto en diputados, ganaron sobre todo con la intervención de la Iglesia indirectamente, ganaron los antiabortistas en el Senado. Creo que el gobierno tuvo una lección de cómo se puede, cuando se está en minoría, trabajar con la opinión pública. La evaluación docente está como opción de la gente en primer lugar. En primer lugar, la evaluación docente. Pero después, lo que a mí me parece fascinante, la reforma laboral, un tema al que el gobierno nunca se animó a explicar siquiera. Y esto te demuestra, como hemos dicho otra vez en este programa, que en la Argentina está madura y está ansiosa por encarar ese problema, porque ya es un problema que salta a la vista. O sea, no alcanza con asegurarte el trabajo, sino que lo que hace falta claramente es crear condiciones para que se pueda crear nuevo trabajo. Que el gobierno agarre a 10 empresarios pymes, los saque a los medios y que expliquen por qué se cortan una mano antes de tomar un empleado en Argentina. Cuando expliquen eso, sobre todo las pymes, que dan el 80% del laburo privado y son las que verdaderamente mueven la economía, no las grandes empresas, ahí van a entender. Bueno, y fíjate, en tercer lugar aparece la política migratoria. Política migratoria. No es casual que tanto Pichetto como Macri hoy estén tomando esa cuestión, digamos, para ponerla en el Pichetto en ese aspecto más a la derecha que Macri. Yo creo que Pichetto más sintonizado con la sensibilidad de la opinión pública. Sí. Sobre todo de la clase media, ¿no? Que ve que en el kirchnerismo viene un flujo inmigratorio muy distinto al de nuestros abuelos, que ahora vienen por la asignación universal. ¿Vos creés que en los barrios humildes la llegada de contingentes de extranjeros para compartir con ellos los servicios públicos y las posibilidades de la Argentina es muy bienvenida? No, claro, la clase media baja es la que más bronca le tiene. Polito, nos echaron. Hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau.